inclusivo del material didáctico. Ella es licenciada en diseño gráfico por la FES Acatlán. Dentro de su experiencia profesional, además de desarrollarse como diseñadora freelance, colaboró durante 3 años como diseñadora de la comunicación visual dentro de la Coayer. Como docente, ha impartido talleres de fotografía dentro del programa de autonomía económica en Pilares. Actualmente, ella se encuentra estudiando la maestría en docencia en artes y diseño dentro del posgrado en artes de diseño en la UNAM. Démosle por favor la cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora. El tema que voy a tocar es el deber inclusivo del material didáctico. Antes que nada, pues quisiera conceptualizar un poco lo que es la inclusión y en específico hablando de inclusión educativa. La inclusión educativa propone una educación universal que se adapte a todas las necesidades, eliminando las barreras que limitan el aprendizaje o la participación. Entonces, teniendo en cuenta esto, el material didáctico es un recurso que apoya a la enseñanza, en cuestión al docente, apoya la enseñanza y apoya también al aprendizaje en los estudiantes. Dentro de la educación formal, es común que se utilicen materiales didácticos diversos como presentaciones, videos, audios, tal vez, infografías, entre otros, ¿no? En el caso de la educación formal, que es donde voy a centrar mi tema el día de hoy, conlleva un reto mayor, porque la educación no formal tiene ciertas características que debemos de considerar para poder desarrollar un material didáctico apropiado, es decir, que funcione. Rápidamente, la educación no formal es un tipo de educación organizada, es decir, si tiene una estructura, podremos encontrar incluso un temario. Sin embargo, no es institucionalizada, es decir, la educación no formal pretende que obtengas conocimientos, sin embargo, no te otorga como tal un certificado o un título. En la educación formal, primaria, bueno, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, eso es lo que es la educación formal. En la educación no formal, pues se da a través de otros sitios en donde la persona pues, puede ir a obtener algún conocimiento. Entonces, hablando propiamente de la educación no formal, tenemos ciertas características que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar o elaborar un material didáctico. Estas características, pues bueno, son la edad, el nivel educativo y el nivel sociocultural. De cierta manera van de la mano porque tienen relación el nivel educativo con la edad, porque técnicamente pues tendríamos que de cierto rango a cierto rango van en primaria, de cierto rango en secundaria y así sucesivamente. En cuanto a la edad, es importante conocer el rango de edad del estudiante. ¿Por qué es importante para poder desarrollar un material didáctico adecuado? Los niños y los adultos no aprenden de la misma manera. Entonces, si yo quiero diseñar un material didáctico para niños, pues quizá me pueda valer de una teoría del aprendizaje como la de Jean Piaget. Sin embargo, si yo quiero dirigirme hacia un grupo como lo son los adultos, pues quizá me convendría un poco más hablar sobre la teoría de la andragogía. No sé si la han escuchado alguna vez. Bueno, pues andragogía son todas estas técnicas y herramientas de enseñanza dirigidos hacia las personas adultas. Así como hay educación especializada para niños, también lo existe para el adulto. Es un aprendizaje continuo que pues nunca está de más la edad que tengas, el deseo de querer aprender. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta si mi material didáctico va dirigido hacia niños, adolescentes o hacia adultos, porque tienen diferentes características, ¿no? Esta teoría de la andragogía, pues bueno, el padre de la andragogía es Malcolm Knowles, por si después lo quieren buscar y ahondar un poco más en esto de la andragogía, que es muy interesante. Entonces, pues sí es muy importante conocer
la edad, ¿no? El rango de edad al que va dirigido el material didáctico que se desee diseñar. Otra de las características que les menciono que también es importante es el nivel educativo. El nivel educativo, pues, es indispensable saberlo. ¿Por qué? Cuando yo voy a diseñar un material didáctico, podría ser, dentro de la educación no formal, no hay como en el sistema escolarizado, que dices, bueno, es que a los 6 años estás en primero de los 6 a los 7, ¿no? Estás en primero de la primaria, eso es seguro. En la educación no formal puede ser que es un taller abierto todavía de un rango de edad pues todavía más grande. Entonces, si yo también deseo diseñar un material didáctico, pues tengo que tomar en cuenta el nivel educativo de las personas. Si yo me dirijo hacia personas de licenciatura, pues tendrán ciertos conocimientos previos que un niño de secundaria no tiene. En específico, si yo me dirijo a ustedes, que son estudiantes de licenciatura de diseño gráfico, y yo les quiero enseñar algo sobre fotografía, por ejemplo, que es el caso que más adelante les voy a explicar, ustedes tienen una idea de lo que es el contraste, de lo que son los elementos formales, de todas estas cuestiones de la psicología del color. ¿Por qué? Porque tienen unos conocimientos previos que tienen relación al nivel educativo en el que están. Sin embargo, si yo a lo mejor le hablo de ciertos conceptos o ciertas temáticas a una persona, a un adolescente, a un niño de secundaria, pues no lo va a entender porque todavía no llega a alcanzar estos conocimientos. Entonces, esto es importante a la hora de que yo haga un material didáctico para que pueda referirme, o sea, para que puedan aprender mejor y referirme hacia el bagaje, digamos, ¿no? Que tengan en cuestión de conocimientos. Y la siguiente característica y última, pues, es el nivel socioeconómico. Sí, justamente estamos hablando el día de hoy de la inclusión. Entonces, es importante también conocer el nivel socioeconómico de las personas. No todas las personas, desgraciadamente, tienen el acceso tan fácil a la educación. Pareciera que sí, porque dice justamente en una ponencia anterior, en el artículo 3, que dice que todos tenemos derecho a la educación. Es cierto, todos tenemos derecho, sin embargo, desgraciadamente no todos tienen acceso a la educación. Muchas personas, si nos vamos a comunidades, por ejemplo, hay un rancho en Veracruz que se llama Rancho Nuevo, es una comunidad muy pequeña, de hecho todavía le llaman rancho, ¿no? Porque el número de habitantes es muy pequeño. Entonces ahí en básico hay primaria y secundaria y se acabó, ¿no? Incluso los de primaria a veces son tan pocos los niños que juntan todos en los de primaria, ¿no? O sea, no hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los juntan todos. De cierta forma, se convierten un poco, a pesar de que sí está escolarizado, en la educación no formal. A veces después hacen unos grupitos y el padre de familia les va enseñando cosas que él sabe, etc. Para no salirme mucho del tema, vaya, hay que tener en cuenta estos niveles socioeconómicos. Un nivel socioeconómico se basa en, sí, en las clases sociales, es decir, si tiene poder adquisitivo o no, pero también se basa en la educación, en el acceso a la educación que tiene la persona, que tienen sus papás, que tuvieron sus abuelos, ¿no? En el nivel de estudios que tuvieron ahora sí que su familia, ¿no? Y en los recursos que ellos tienen también. En este caso, el Internet. Todos dijéramos, bueno, sí, el Internet, pues ahorita afortunadamente está más accesible. Les repito, en Rancho Nuevo, Veracruz, no hay Internet. Y no hay Internet no solo de que no haya un módem de Internet, sino que no hay señal. O sea, ni siquiera llegan los datos, ¿no? Entonces, me parece importante que consideremos esta cuestión, porque si yo quiero hacer un material didáctico que sea incluyente y estoy pensando quizá en esta comunidad, que bueno, no es en específico mi caso de estudio, solo un ejemplo que les estoy poniendo, pues difícilmente sería, digamos, apropiado o correcto hacer un material didáctico virtual, porque entonces, ¿cómo lo van a ver? ¿No? Les costaría bastante trabajo.
Entonces sí es importante tener en cuenta el nivel socioeconómico, sociocultural, ¿no?, de las personas para saber, todo eso va agregando mis características y decir, esto sí lo puedo hacer para diseñar material didáctico, esto no lo puedo hacer. O puedo hacerlo y funciona para esto, esto, esto. No significa que yo esté excluyendo a los demás, significa, como lo comenté en mi retroalimentación con la doctora Leilani, significa que yo estoy dando opciones para que las personas la puedan elegir. El caso de estudio que rápidamente les voy a platicar un poquito, como bien lo dijeron en mi semblanza, di clases de fotografía en Pilares, es un centro, bueno, no sé si conozcan Pilares. Sí. Bueno, para quien no lo conozca, hay diferentes actividades, hay actividades culturales, actividades para la autonomía económica. En mi caso, pues yo impartí el curso de fotografía. En algún punto también, antes de eso, estuve como adjunta en un curso de fotografía de aquí mismo, de la FES Acatlán. Es decir, tengo experiencia enseñando tanto a alumnos de licenciatura como a personas en un contexto educativo no formal. En esta experiencia me di cuenta que pues existen muchas variaciones, ¿no? Aquí tengo el caso del estudiante 1 y el estudiante 2. Vamos a pensar que el estudiante 1 es un chico de licenciatura que afortunadamente pues tiene su cámara fotográfica y el chico y la chica, ¿no?, de aquí, vamos a seguir el ejemplo, la chica estudiante 2 asiste a Pilares y también quiere aprender fotografía. Entonces, las bases son las mismas, ¿no? Fotografía, tenemos la luz, o sea, tenemos velocidad de obturación, tenemos composición, tenemos balance de blancos, ISO y todas estas cuestiones, ¿no? Son las mismas bases, son los mismos principios básicos. Sin embargo, yo en ese momento, cuando tuve que diseñar el material didáctico para el estudiante número 2, tenía que ver las funciones, o sea, hice una infografía, por ejemplo, en donde le explicaba velocidad de obturación, balance de blancos, ISO, apertura de diafragma, con una pantalla del teléfono. ¿Por qué? Pues porque no tenían acceso a una cámara. Entonces no es lo mismo que yo te diga en tu cámara, ¿sabes qué? Así le mueves aquí, le mueves acá, en la cámara, que en el teléfono. Con las dos cosas pueden aprender fotografía. La intención de enseñarles, la intención de mi material didáctico es que aprendan fotografía. No importa qué herramienta estén utilizando, no importa si iban amas de casa, iban que no tenían más que la primaria, iban personas de la tercera edad incluso. Había muchas personas reunidas tratando de aprender fotografía, que era el objetivo. Entonces, con esto voy a que es importante tener en cuenta todos estos factores para que puedas diseñar un material didáctico que atienda estas necesidades, ¿no?, que cumpla con el objetivo que, bueno, es aprender cómo se lo voy a transmitir hacia las personas. Muchas veces, como docentes, queremos decir, es que tienen que aprender el concepto. Yo pienso, a lo mejor quizás es algo muy personal, el punto es que aprendan a hacerlo, ¿no? Y después le puede decir, bueno, esto no se llama lucecita, ¿no? Se llama ISO, ¿no? Se llama flash, ¿no? No es la lucecita del teléfono. Pero primero es importante que lo entiendan, que lo conceptualicen en su cabeza y digan, ya sé cómo funciona. Y probablemente ya después les puedas poner palabras ya más profesionales. Bueno, como conclusión, la elaboración de materiales didácticos debe ser diseñado para la inclusión, de tal manera que no solo reconozca el derecho a ser diferentes, sino que también valore la existencia de la diversidad. Y finalmente, ya para concluir, tengo esta reflexión en donde les digo que pues ahí dejemos de pensar que darle atención a los grupos segregados es una cortesía cuando debería de ser un deber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosa Cordero. ¿Alguien tiene algún comentario o reflexión para nuestra ponente, por favor? Adelante. Pues sí, justo lo que comentabas de las comunidades rurales. Me acuerdo que mi mamá, bueno, el
papá de mi mamá era de una comunidad muy pequeña en ese entonces en Querétaro, cerca de Tequisquiapan, bueno, entre Tequisquiapan y Bernal. Y justo me daba mucha risa porque luego mamá íbamos a esta comunidad a visitar a sus familiares y me decía que uno de sus días era el maestro de la comunidad, porque era el único maestro y entonces esta persona tenía todo el conocimiento de toda la primaria y algunos de secundaria, porque llegaba un niño y le decía, bueno, a ti hoy te toca aprender sumar, y al que estaba más grandecito le decía, hoy vamos a aprender fracciones contigo, y a los otros los ponía a escribir y él coordinaba todo y eran grupos, o sea, realmente la escuela de estos fotos era una escuela chiquitita, o sea, prácticamente 2 salones, ¿no? Y en esos 2 salones cabían toda la primaria prácticamente, muy pocos niños y una persona ejercía todo el desempeño de docente para ellos. Y me gusta mucho tu ponencia, pero también me genera esta duda de cómo incluimos a los maestros que ya no tienen el conocimiento tecnológico o a lo mejor el conocimiento conceptual o de desarrollo o de diseño con este material, porque también hacemos materiales didácticos para los estudiantes, pero hay veces que hemos visto, sobre todo en la pandemia, que hubo una generación que no pudo generar este cambio hacia la tecnología, hacia adaptarse, hacia absorber nuevo conocimiento para igual transmitirlo a sus alumnos. Sí, en este sentido, qué bueno que lo comentas, sí es importante no solo tomar en cuenta ahora sí que al estudiante, ¿no? De hecho, mi propuesta metodológica que pretendo desarrollar para la tesis es el apoyo a los docentes, ¿no? Porque justamente ellos también necesitan este apoyo. La idea es que ellos tengan las bases igual. ¿Cómo se puede hacer? De nuevo, mediante un curso, mediante quizá un libro. Sí se pueden desarrollar estos documentos o este apoyo para que ellos también aprendan ahora sí que a utilizar los materiales didácticos, porque muchas veces uno como diseñador, bueno, justo, los diseña, ¿no? Pero ahí está el siguiente cliente que en realidad directamente sí va a ser para los usuarios que van a ser los estudiantes, pero primero tiene que pasar por el profesor, por el docente. Él lo tiene que comprender, lo tiene que hacer suyo para poder después utilizar. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante lo que comentas, Anaí. Sí habría que especializar más a los docentes en esta cuestión, sea tecnológica o no sea tecnológica, tecnológicamente, ¿no? Sí puede ser comunidad rural, puede ser, incluso en la licenciatura, hay muchos docentes que todavía no saben bien cómo usar el Zoom. Y no es por juzgarlos, ¿no? Quizá en esta parte habría que apoyar un poco más, de nuevo, cómo desarrollando cursos, explicando a lo mejor con asesorías, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que incluir no solamente a los estudiantes, la inclusión debe ser también hacia los docentes. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces despedamos con un fuerte aplauso a la licenciada.